Muy buenos días a todos. Dentro de la Diplomatura de Vinculación, Problemática, Gestión e Institucionalidad del Agua en el siglo XXI, vamos a avanzar en los contenidos correspondientes al módulo 1 del bloque específico. En esta clase abordaremos el tema de la institucionalidad regional ambiental del agua en el noreste argentino. Este tema estará a cargo de las docentes María Soledad Bustos y Romina Díaz Gómez. En este video trataremos diferentes aspectos de la institucionalidad del agua en el NEA. En primer lugar, definiremos institucionalidad. A continuación, trataremos algunas políticas públicas, normativas, autoridades e instituciones del agua a nivel nacional. Luego, abordaremos la normativa, autoridades e instituciones tanto a nivel regional como provincial. Y por último, mostraremos ejemplos de políticas públicas del agua en la región del NEA. La institucionalidad se define como las reglas formales que le dan marco funcional y político a las instituciones. También puede incluir reglas informales, es decir, valores, rutinas o costumbres que pueden tener tanta o más fuerza de ley que lo formal. La institucionalidad pública está atravesada tanto por las normas como por las políticas públicas, que son las que guían las acciones de un Estado. En nuestro país, la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal desarrolla proyectos, políticas y programas vinculados al agua, con el objetivo de promover y alcanzar un desarrollo sostenible a través de estrategias de gestión integrada de los recursos hídricos. Todo esto se realiza en coordinación y cooperación con las provincias, con organismos interjurisdiccionales, sectores de la sociedad civil y de la comunidad en general. La política hídrica nacional posee lineamientos claros y precisos que fueron plasmados en sus principios rectores. Estos fueron consensuados entre Nación y provincias en el Consejo Hídrico Federal, COIFE, a fin de convertirlos en una política de Estado a largo plazo. La política hídrica nacional promueve además el federalismo y la participación activa de todos los actores vinculados con la gestión del agua, cuyos intereses van desde el acceso al agua como derecho humano básico, la gestión integrada del riesgo hídrico y el desarrollo hídrico de las regiones a través de un abordaje integral de los distintos usos y la protección de diversas fuentes de agua como capital hídrico. Los principios rectores de la política hídrica constituyen lineamientos que integran aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y ambientales del agua en una gestión integrada, moderna y eficiente. Surgieron de un programa elaborado en 2001 con el objetivo de mejorar y facilitar las relaciones entre las provincias y el Estado Nacional para establecer acuerdos de cooperación sustentables. El Acuerdo Federal del Agua del año 2003 adoptó los principios rectores de política hídrica nacional. El Consejo Hídrico Federal, COIFE, creado en marzo del año 2003, como resultado de un acuerdo nacional sobre la conveniencia y necesidad que existía entre las provincias y la Nación de abordar temáticas hídricas comunes, está integrado por representantes gubernamentales del sector hídrico, tanto del Estado Nacional como de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una entidad jurídica pública que se ocupa de los recursos hídricos estratégicos interjurisdiccionales e internacionales, promoviendo su desarrollo sustentable en el marco de los lineamientos de la Constitución Nacional
y de los principios rectores de la política hídrica de la República Argentina. Además, este organismo cuenta con comisiones encargadas de diversos temas, por ejemplo, las comisiones de legislación, de agua, educación y cultura, de línea de ribera y ordenamiento territorial, de emergencia hídrica, de mapas de cuencas interjurisdiccionales, entre otras. Dado que los límites de las cuencas raramente coinciden con límites jurisdiccionales, hay un consenso internacional en que el agua debe gestionarse con una perspectiva de cuenca. La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de Argentina coordina con los organismos que gestionan las cuencas, promoviendo su institucionalización y fortalecimiento. En nuestro país hay distintos tipos de organizaciones de cuenca. En primer lugar, encontramos los comités de cuenca interjurisdiccionales. Estos son mesas donde las provincias involucradas dialogan sobre el uso del agua que pretende cada una e intentan llegar a un acuerdo, ya que las acciones afectan de forma directa o indirecta a las demás jurisdicciones. Los consensos se plasman en planes directores de cuenca. En segundo lugar, encontramos los organismos de cuenca interjurisdiccionales, que constituyen un paso más allá en la institucionalización de una cuenca. Estos organismos son creados a través de una ley nacional ratificada por todas las provincias que intervienen. Además, tienen un presupuesto asignado y mayor independencia para gestionar acciones concretas en relación al manejo del agua. Por último, los organismos de cuenca internacionales actúan en cuencas que atraviesan fronteras internacionales. En esos casos, el manejo depende de más de una nación y debe gestionarse según principios de uso equitativo y razonable. En lo que respecta a los comités de cuenca interjurisdiccionales, algunas provincias del NEA participan en el Comité de Cuenca de la región hídrica de los Bajos Submeridionales. Las inundaciones recurrentes en esta región compartida por Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe dio origen al comité, que funciona como una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos en esta región. El comité promueve la realización de proyectos y obras para prevenir inundaciones y procesos de erosión, así como otros destinados a minimizar los efectos que generan los periodos de sequía. Además, promueve la preservación de los recursos hídricos y de los recursos naturales asociados y acciones conducentes al desarrollo productivo y sostenible de esta región. En el caso de los organismos de cuenca interprovinciales, las provincias del NEA integran la Comisión Regional del Río Bermejo, COREBE, que fue creada en 1981. Este es un organismo interjurisdiccional con autoridad y competencia para la dirección del aprovechamiento racional y múltiple de los recursos hídricos de la cuenca del río Bermejo. Participan del mismo el Ministerio del Interior, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe. COREBE coordina, planea y lleva a cabo estudios, proyectos y obras de infraestructura relevantes para el desarrollo socioeconómico de la región. Además, cumple la función de secretaría de la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija, COBI-NAVE.
El Comité Interjurisdiccional del Río Pilcomayo está integrado por las autoridades hídricas de las provincias de Salta, Jujuy y Formosa y por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. Tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas con el fin de lograr una gestión integrada y sustentable en la cuenca del río Pilcomayo, en coordinación con las actividades que realizan Bolivia y Paraguay. Entre otras tareas, promueve una gestión eficiente, equitativa y sustentable de las aguas en el sector argentino de la cuenca del Pilcomayo. Previene la contaminación de las aguas y los sedimentos y la degradación de los ambientes relacionados con las aguas. Además, previene y mitiga daños causados por excedentes o déficit hídricos y procesos de erosión y sedimentación. Promueve medidas tendientes a garantizar la plena aplicación y cumplimiento de la legislación relativa a la protección de las aguas en cada provincia y coordina sus acciones con las actividades que se llevan a cabo en los sectores de la cuenca correspondientes al Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Paraguay. Como se mencionó en diapositivas previas, existen cuencas cuyos límites superan las fronteras internacionales, por lo que su gestión depende de la acción mancomunada de más de un país. La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de nuestro país participa de organismos de cuencas internacionales en el caso de la Cuenca del Plata, el Río de la Plata, el Río Uruguay, el Río Paraná, la alta cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija y del Río Pilcomayo. Información institucional, países miembros, acciones y novedades pueden consultarse visitando los sitios web oficiales de estos organismos. En lo que se refiere a la normativa, autoridades e instituciones provinciales, en el caso del Chaco, la Administración Provincial del Agua, APA, es la máxima autoridad en el tema. La Ley 555R es el Código de Aguas Provincial y constituye el sistema normativo de la política hídrica de la provincia, los recursos y las obras públicas. Los objetivos de la administración provincial son proteger el uso racional del agua, preservar su calidad, ejercer los derechos sobre los ríos limítrofes al territorio, regular, proyectar, ejecutar planes generales de obras hidráulicas, riego, canalización y defensa, y centralizar el manejo unificado, racional, participativo e integral del recurso hídrico. Además, ejerce la fiscalización y control en forma independiente. Esta administración brinda diversos servicios como asesoramiento técnico, información cartográfica, información hidrometeorológica, entre otros. En la provincia de Formosa, la Unidad Provincial Coordinadora del Agua, UPCA, es el organismo con competencia en temas hídricos. El Código de Aguas Provincial corresponde a la Ley 1246 del año 97. La Ley 976 se refiere al agua potable y saneamiento, creando las direcciones de suministro de agua potable y saneamiento y de obras de agua potable y saneamiento. Por otra parte, la Ley 1060 del 93, en su título 3, capítulo 3, contiene las disposiciones generales para la protección de cuerpos de agua superficiales y subterráneos. El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente es la única autoridad de aplicación de temas concernientes a los recursos hídricos, gestión ambiental,
tierras e islas fiscales y minería de la provincia de Corrientes. Este organismo fue creado por Decreto Ley 212 del año 2001, respondiendo a la tendencia mundial de articular la gestión conjunta de los recursos vitales para la humanidad. En la provincia existe además el Decreto Ley 191 del 2001, que constituye el sistema normativo que debe orientar la política hídrica de la provincia y que regula las relaciones jurídico-administrativas que tengan por objeto los recursos hídricos y las obras necesarias para su aprovechamiento. En la provincia de Misiones, el Instituto Misionero del Agua y Saneamiento, IMAS, implementa la política de saneamiento en el ámbito de la provincia. Tiene bajo su cargo el estudio de los recursos hídricos provinciales, desarrolla programas vinculados al conocimiento de los parámetros intervinientes en el ciclo hidrológico de cuencas y regiones de la provincia y actúa como autoridad de aplicación de las leyes y reglamentos destinados al control de calidad de aguas y el uso adecuado de los recursos hídricos destinados a uso humano, entre otras funciones. La normativa provincial referida al agua en esta provincia incluye la Ley 1838 del 83, referida al aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos hídricos, y el Decreto 2149 del 87, modificado por el Decreto 1666 del 89, referido a la emisión de efluentes industriales, líquidos, sólidos y gaseosos. Para concluir el tema de institucionalidad, vamos a hablar de lo que son políticas públicas en la región. Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan adelante los gobiernos para dar solución a problemas que en un momento dado se consideran prioritarios. Para que exista una política pública debe existir una necesidad, es decir, un problema. Además, un nicho de capacidades del Estado y un nicho de respuesta, o sea, las propias políticas públicas. Con la implementación de una política pública, el gobierno explicita que desea cambiar el estado de una cosa, revertir un problema público, y para lograrlo, organiza y coordina acciones de personas con el auxilio de procedimientos, tecnologías e infraestructuras. Como mencionamos anteriormente, los estados se expresan mediante las políticas públicas. Podemos tener acceso a estas acciones del Estado consultando diversas fuentes de información e incluso las páginas web de organismos oficiales. En este caso, ejemplos concretos de acciones pueden verse en las imágenes, referidas, por ejemplo, al monitoreo ante casos de riesgo o de emergencia hídrica, la firma de acuerdos para mejorar el manejo y gestión del agua, o el financiamiento de obras de infraestructura hídrica necesarias para la irrigación, para la provisión de agua potable, para el desarrollo productivo de las provincias o regiones involucradas, etc. Nuevamente queremos decirles muchas gracias por la atención dispensada. Las fuentes de información que fueron consultadas para elaborar esta clase se encuentran disponibles al pie de cada diapositiva.